Lo que estás a punto de escuchar no es una simple predicción, no es un sermón más de los que has oído 1000 veces en las iglesias, no es una interpretación romántica de las profecías bíblicas que busca tranquilizarte con palabras vacías. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos es algo que las instituciones religiosas han preferido mantener en silencio, algo que los teólogos modernos han suavizado deliberadamente para no crear pánico, para no perturbar el orden establecido. Pero tú y yo sabemos que la verdad no necesita ser cómoda para ser verdad. La verdad simplemente es. Y la verdad que voy a revelarte hoy tiene que ver con 7 señales proféticas que fueron escritas hace más de 2000 años, señales que muchos creyeron que eran simbólicas, metafóricas, lejanas en el tiempo. Pero estamos en el año 2026 y cada una de esas 7 señales se está manifestando frente a nuestros ojos con una precisión aterradora. Cada una de ellas está ocurriendo ahora mismo, en este preciso instante, mientras tú escuchas estas palabras. Y lo más inquietante de todo es que la mayoría de las personas ni siquiera se han dado cuenta. Caminan por sus vidas como sonámbulos espirituales, consumidos por la rutina, hipnotizados por las pantallas, narcotizados por el entretenimiento constante, mientras el reloj profético avanza inexorablemente hacia un momento que cambiará todo para siempre. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has escuchado que vivimos en los últimos tiempos? ¿Cuántas veces te han dicho que el fin está cerca? Probablemente muchas, tanto que la frase ha perdido su peso, su urgencia, su capacidad de despertar algo en ti. Se ha convertido en un cliché religioso, en una frase hecha que pronuncian los predicadores para mantener a sus congregaciones asustadas y obedientes. Pero lo que voy a mostrarte hoy no tiene nada que ver con eso. No voy a usar el miedo como herramienta de manipulación, voy a usar la evidencia, voy a usar los textos sagrados que conoces, pero también aquellos que te han ocultado. Voy a usar la historia, la geopolítica, la ciencia y sobre todo, voy a usar tu capacidad de discernimiento, esa voz interior que sabe reconocer la verdad cuando la escucha, porque en el fondo tú ya lo sabes, en el fondo tú ya has sentido que algo está cambiando en el mundo, algo profundo, algo irreversible, algo que no puede explicarse solo con política o economía, algo que tiene raíces en lo espiritual, en lo invisible, en esas dimensiones que la ciencia moderna todavía se niega a reconocer. Las 7 señales de las que voy a hablarte no son invenciones mías. No son teorías conspirativas sacadas de foros oscuros de Internet. Son señales descritas en los Evangelios, en el libro de Apocalipsis, en las cartas apostólicas, en los profetas del Antiguo Testamento. Pero lo que hace que este momento sea único, lo que hace que el año 2026 sea absolutamente crucial en la historia de la humanidad, es que por primera vez en 2 milenios las 7 señales están ocurriendo de manera simultánea, no una tras otra, no de forma aislada, sino todas juntas, convergiendo en un punto de la historia que parece haber sido marcado desde el principio de los tiempos. Y si eso no te hace detenerte y reflexionar profundamente sobre el momento en el que estás viviendo, entonces quizás no estás prestando suficiente atención, quizás estás dormido espiritualmente, y créeme, este no es el momento para estar dormido. Ahora bien, antes de que entremos en el análisis detallado de cada una de estas señales, necesito que entiendas algo fundamental. Este mensaje no es para todos. No todo el mundo está preparado para escuchar lo que voy a decir. Muchos lo rechazarán de inmediato porque desafía su zona de confort, porque pone en cuestión la narrativa oficial que les han vendido durante años, porque obliga a mirar de frente una realidad incómoda. Pero tú estás aquí, tú has llegado hasta este punto, y eso no es casualidad. En el universo espiritual no existen las casualidades, solo existen los llamados, y si estás escuchando esto ahora es porque tu alma ha sido llamada a despertar, es porque en algún nivel profundo de tu ser tú sabes que necesitas esta información, que necesitas esta verdad, que necesitas comprender lo que está sucediendo realmente en el mundo para poder posicionarte espiritualmente de la manera correcta, porque lo que viene no puede enfrentarse con ignorancia, lo que viene requiere preparación, requiere consciencia, requiere un nivel de despertar espiritual que la mayoría de las personas simplemente no tienen. Así que respira profundo, abre tu mente, libera tus prejuicios y prepárate para ver el mundo con ojos nuevos. Prepárate para entender
que todo lo que está sucediendo en el planeta en este momento, desde las crisis climáticas hasta las guerras, desde las pandemias hasta los colapsos económicos, desde las revoluciones tecnológicas hasta las convulsiones sociales, todo ello forma parte de un guión mucho más grande, mucho más antiguo, mucho más sagrado de lo que te han contado. Y ese guión fue escrito hace más de 2000 años. Fue escrito por profetas que vieron el futuro, que vieron nuestro presente, que vieron este preciso momento en el que tú y yo nos encontramos ahora, y dejaron señales, 7 señales específicas que actuarían como un reloj cósmico, como un despertador espiritual para aquellos que tuvieran oídos para oír y ojos para ver. Este es tu momento de despertar, este es tu momento de ver, y te prometo que cuando termines de escuchar este mensaje, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Déjame llevarte a un lugar y a un tiempo específico. Estamos en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, aproximadamente en el año 33 de nuestra era. Jesús de Nazaret está sentado frente a sus discípulos más cercanos. El templo de Herodes, esa maravilla arquitectónica que dominaba el horizonte de la ciudad santa, se alza majestuoso a lo lejos. Los discípulos, maravillados por la grandeza de aquella construcción, le señalan a Jesús la magnificencia de las piedras y los edificios. Pero la respuesta que reciben no es la que esperaban. Jesús les dice algo que los deja congelados, algo que suena imposible, casi blasfemo. ¿Veis todo esto? Os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagina el shock en sus rostros. ¿Cómo podría destruirse algo tan sólido, tan eterno, tan sagrado? Pero Jesús no se detiene ahí. Los discípulos, perturbados, le preguntan en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de esta era? Y entonces, en ese momento preciso, Jesús comienza a revelar lo que se conocería como el discurso del Monte de los Olivos, uno de los pasajes proféticos más importantes y a la vez más ignorados de toda la Escritura. Lo que muchos no entienden es que Jesús no estaba hablando solo de la destrucción del templo, que efectivamente ocurrió en el año 70 d.C., cuando las legiones romanas arrasaron Jerusalén. Estaba hablando de algo mucho más amplio, mucho más profundo. Estaba describiendo un patrón de eventos que se repetiría a lo largo de la historia, pero que alcanzaría su clímax final en una generación específica, una generación que vería todas las señales manifestarse simultáneamente. Y Jesús fue muy claro al respecto. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Durante siglos, los teólogos han debatido qué quiso decir Jesús con esta generación. ¿Se refería a la generación de sus contemporáneos? Si es así, entonces la profecía ya se cumplió con la destrucción de Jerusalén. Pero hay otro nivel de interpretación, un nivel que los eruditos bíblicos más serios han comenzado a explorar en las últimas décadas. Y si Jesús estaba hablando de la generación que viera el cumplimiento de todas las señales, ¿y si estaba describiendo un patrón profético que se manifestaría de forma completa solo una vez en la historia y ese momento es ahora? Piensa en esto. Jesús enumera señales muy específicas: guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, hambres y terremotos en diferentes lugares, falsas enseñanzas y falsos profetas que engañarán a muchos, la predicación del Evangelio en todo el mundo, señales en el sol, la luna y las estrellas, angustia de las naciones confundidas por el bramido del mar y de las olas, los hombres desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Cada una de estas señales, tomada de forma individual, ha ocurrido en múltiples momentos de la historia. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido desastres naturales, siempre ha habido crisis, pero nunca en la historia de la humanidad habían ocurrido todas estas señales de manera simultánea con la intensidad, la frecuencia y la escala global que estamos viendo en este preciso momento. Y eso es lo que hace que el año 2026 sea absolutamente único. Eso es lo que hace que esta sea la generación de la que Jesús estaba hablando. Pero aquí está el problema: la Iglesia moderna ha domesticado estas profecías, las ha convertido en metáforas inofensivas. Te dirán que las guerras y los terremotos siempre han existido, que no debemos preocuparnos, que todo forma parte del plan de Dios y que simplemente debemos seguir con nuestras vidas. Te dirán que interpretar las señales de los tiempos es caer en sensacionalismo, en alarmismo, en fanatismo. ¿Pero sabes qué?
Jesús nunca dijo eso. Al contrario, Jesús reprendió a los fariseos precisamente porque sabían interpretar el aspecto del cielo, pero no sabían discernir las señales de los tiempos. Jesús quería que su pueblo estuviera alerta, despierto, consciente de los momentos proféticos. Y en este momento, en el año 2026, las señales no están susurrando, están gritando, están exigiendo nuestra atención, y aquellos que tienen ojos espirituales para ver lo saben, lo sienten en sus huesos, lo perciben en el ambiente. Hay una densidad espiritual en el aire que no existía hace 10 años. Hay una aceleración de eventos que desafía toda lógica histórica, y si prestas atención, si realmente prestas atención, sabrás que algo monumental está en marcha. Lo que voy a hacer en este mensaje es desgranar cada una de las 7 señales principales que Jesús y los profetas describieron. Voy a mostrarte cómo cada una de ellas se está manifestando ahora mismo, en el año 2026, con una claridad que resulta imposible de ignorar. Voy a conectar los puntos que las noticias no conectan. Voy a revelar las capas de significado que los sermones dominicales omiten. Y al final de este recorrido, tú tendrás que decidir por ti mismo qué hacer con esta información. Podrás cerrar este video y volver a tu vida como si nada, o podrás aceptar el llamado a despertar, a prepararte, a posicionarte espiritualmente para lo que viene, porque te lo aseguro, lo que viene transformará este mundo de formas que apenas podemos imaginar, y cuando llegue ese momento solo habrá 2 tipos de personas, aquellas que estaban preparadas porque prestaron atención a las señales, y aquellas que fueron tomadas por sorpresa porque eligieron la comodidad de la negación. Tú decides de qué lado quieres estar. Para entender realmente lo que está sucediendo ahora, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos comprender cómo funciona la profecía bíblica y por qué ha sido tan sistemáticamente malinterpretada, distorsionada y, en muchos casos, deliberadamente ocultada por las instituciones religiosas. Verás, el cristianismo moderno tiene un problema serio con la profecía. La ha relegado a un rincón oscuro de la teología, la ha convertido en tema de fanáticos o sensacionalistas, o peor aún, la ha espiritualizado tanto que ha perdido toda conexión con la realidad concreta. Te hablan del reino interior, de la transformación personal, de las bendiciones espirituales, pero muy pocos se atreven a abordar las profecías concretas sobre el fin de los tiempos, sobre el retorno de Cristo, sobre el juicio, sobre la gran tribulación. ¿Por qué? Porque esos temas son incómodos, porque desafían el evangelio de la prosperidad que se predica en las megaiglesias, porque ponen en entredicho la idea de que todo va a estar bien si simplemente tienes suficiente fe y das suficiente dinero. Pero si volvemos a las raíces, si volvemos a los textos originales, a las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, descubrimos algo fascinante. La profecía no era un tema marginal, era central, era fundamental. Los primeros cristianos vivían con una conciencia aguda de los tiempos proféticos. Sabían que el mundo tal como lo conocían no duraría para siempre. Sabían que había un plan divino en marcha. Sabían que la historia humana no era un ciclo infinito de repeticiones sin sentido, sino una narrativa con un principio, un desarrollo y un clímax. Y ese clímax estaba relacionado con el retorno de Cristo y el establecimiento de un nuevo orden. Ahora bien, ¿qué pasó con esa conciencia? ¿Cómo se perdió? La respuesta es compleja, pero tiene que ver fundamentalmente con 2 fenómenos históricos: la institucionalización del cristianismo bajo Constantino en el siglo IV y la racionalización teológica que vino con la Ilustración en los siglos XVII y XVIII. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, algo cambió profundamente. La Iglesia ya no era una comunidad de creyentes perseguidos que esperaban ansiosamente la intervención divina. Se convirtió en parte del establishment, en un pilar del poder político. Y cuando eres parte del poder establecido, las profecías sobre el fin del mundo y el juicio de Dios se vuelven incómodas, porque implican que ese poder es temporal, que ese orden será derrocado, que todo lo que parece sólido y permanente en realidad es transitorio. Así que comenzó un proceso sutil pero efectivo de domesticación de las profecías. Se empezaron a interpretar de forma alegórica, simbólica, espiritualizada. El reino de Dios ya no era un reino literal que vendría a reemplazar los reinos de este mundo, era un reino interior, un estado espiritual del corazón. El retorno de Cristo ya no era un evento físico e histórico que transformaría el planeta, era una experiencia personal de encuentro con lo divino. Y así, gradualmente, la urgencia profética se evaporó. Luego vino la Ilustración, con su énfasis en la razón, la ciencia y el progreso.
De repente, creer en profecías, en milagros, en intervenciones sobrenaturales, se volvió sinónimo de superstición, de pensamiento primitivo, de falta de educación. Los teólogos liberales comenzaron a reinterpretar la Biblia como un texto puramente humano, un producto de su tiempo, una colección de mitos y leyendas con cierto valor moral pero sin autoridad profética real. Y aunque los sectores más conservadores del cristianismo resistieron estas ideas, también cayeron en sus propias trampas. Se volvieron literalistas de una manera tan rígida que perdieron la capacidad de discernir el cumplimiento dinámico y multifacético de las profecías. Se quedaron atrapados en debates sobre fechas exactas, sobre si el rapto sería antes o después de la tribulación, sobre si la bestia del Apocalipsis era el Papa o algún líder político contemporáneo. Y en ese debate de detalles perdieron la visión del panorama completo. Pero hay algo que ni la institucionalización ni la racionalización pudieron borrar completamente: el texto mismo. Las palabras de Jesús, de Daniel, de Ezequiel, de Juan en Apocalipsis, de Pablo en sus cartas. Esas palabras permanecieron, y en cada generación ha habido un remanente, un grupo pequeño pero atento, que ha mantenido viva la llama de la consciencia profética. Personas que han estudiado los textos originales, que han buscado los patrones, que han prestado atención a los signos de los tiempos. Y lo que este remanente ha descubierto, especialmente en las últimas décadas, es absolutamente fascinante. Han descubierto que las profecías bíblicas no son predicciones vagas y ambiguas que pueden aplicarse a cualquier época. Son descripciones extremadamente específicas de eventos, condiciones y transformaciones que solo pueden cumplirse en ciertas circunstancias históricas. Y resulta que las circunstancias del siglo XXI, especialmente de los años 2020 en adelante, encajan con esas descripciones de una manera que ningún otro periodo histórico lo ha hecho. Piensa en esto: para que se cumplan ciertas profecías, necesitas un mundo globalizado donde la información pueda viajar instantáneamente. Necesitas tecnología que permita controlar economías, monitorear poblaciones, centralizar poder de formas que eran imposibles hace apenas 100 años. Necesitas una crisis ecológica que amenace la habitabilidad del planeta. Necesitas armas capaces de destruir ciudades enteras en segundos. Necesitas una crisis de sentido y de valores que deje a las masas buscando desesperadamente respuestas espirituales en cualquier lado. Todas estas condiciones, todas estas piezas del rompecabezas profético no existían hace 200 años, no existían hace 100 años, apenas comenzaron a existir en la segunda mitad del siglo XX. Y ahora, en el año 2026, están todas en su lugar. El escenario está montado, los actores están en posición y el telón está a punto de levantarse para el acto final. Pero antes de que eso suceda, antes de que veamos el clímax de esta historia milenaria, Dios ha establecido señales, advertencias, oportunidades para que aquellos que quieran ver, vean, aquellos que quieran oír, oigan. Y esas señales son las que vamos a explorar ahora. Hay un versículo en el libro de Daniel que me obsesiona desde hace años. Está en el capítulo 12, versículo 4, y dice: «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora lee eso de nuevo, léelo despacio. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin». ¿Qué significa eso? Significa que hay verdades proféticas que fueron selladas intencionalmente, que fueron ocultadas no porque fueran falsas, sino porque no era el momento de que fueran comprendidas, porque solo en el tiempo del fin, cuando se cumplieran ciertas condiciones, esas verdades podrían ser realmente entendidas. Y una de esas condiciones es que la ciencia se aumentará. Ahora, la palabra hebrea que se traduce como ciencia es da'at, que también puede traducirse como conocimiento, comprensión, discernimiento. Lo que Daniel está diciendo es que en el tiempo del fin habrá una explosión de conocimiento, un aumento exponencial de información, una capacidad de conectar puntos que antes estaban separados. Y amigo mío, si hay algo que define nuestra era, es precisamente eso. Vivimos en la era de la información. En las últimas 3 décadas, la cantidad de conocimiento disponible para la humanidad se ha multiplicado de formas inimaginables. Internet, bases de datos digitales, inteligencia artificial, redes sociales, todo ello ha creado un ecosistema donde la información fluye de manera instantánea y global. Y aquí está lo fascinante.
Ese mismo aumento de conocimiento ha permitido que estudiosos de la Biblia, arqueólogos, historiadores y teólogos descubran cosas sobre los textos proféticos que habían permanecido ocultas durante siglos. Han podido comparar manuscritos antiguos, estudiar lenguas muertas, analizar contextos históricos con una profundidad imposible en el pasado, y lo que han descubierto es que muchas de las profecías que parecían simbólicas o místicas en realidad son descripciones literales de eventos futuros, descripciones que solo cobran sentido cuando tienes el contexto tecnológico y geopolítico de nuestra época. Permíteme darte un ejemplo concreto. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, se describe un sistema económico mundial donde nadie podrá comprar ni vender sin tener una marca en la mano derecha o en la frente. Durante siglos, los lectores de este pasaje no tenían idea de cómo algo así podría implementarse. Sonaba fantástico, imposible. ¿Cómo podría un solo sistema controlar todas las transacciones económicas del planeta? ¿Cómo podría impedirse que alguien compre comida sin una marca específica? Pero ahora, en el año 2026, eso ya no suena tan imposible, ¿verdad? Tenemos tecnología de identificación biométrica, tenemos criptomonedas y monedas digitales de bancos centrales. Tenemos sistemas de crédito social como el que se implementó en China, tenemos microchips implantables que pueden almacenar información médica, financiera y de identidad. De repente, lo que sonaba a ciencia ficción en el siglo I se ha convertido en realidad tecnológica en el siglo XXI. Y eso no es coincidencia, es cumplimiento profético. Pero aquí está el problema. Cuando estas verdades comienzan a salir a la luz, cuando comenzamos a ver las conexiones entre las profecías antiguas y los eventos contemporáneos, hay fuerzas que trabajan activamente para suprimirlas, para ridiculizarlas, para desacreditarlas. Te etiquetan como conspiranoico si mencionas estos temas, te llaman fanático religioso si tomas las profecías en serio, te dicen que estás sembrando miedo y pánico, pero la verdad es que no se trata de miedo, se trata de discernimiento. Se trata de estar informado, se trata de no ser tomado por sorpresa, porque si hay una cosa que Jesús dejó absolutamente clara es que no quería que sus seguidores fueran ignorantes de los tiempos, quería que estuvieran despiertos, alertas, conscientes. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, dijo, y velar significa exactamente eso, observar, prestar atención, discernir las señales. Ahora, ¿por qué querrían las instituciones suprimir este conocimiento? Bueno, por varias razones. Primero, porque cuando las personas comienzan a entender que vivimos en tiempos proféticos, que estamos en el umbral de transformaciones masivas, se vuelven menos controlables, comienzan a cuestionar las narrativas oficiales, comienzan a buscar significado más allá del materialismo y el consumismo, comienzan a priorizar lo espiritual sobre lo temporal, y eso es peligroso para los sistemas de poder que dependen de mantener a las masas distraídas y obedientes. Segundo, porque si las personas realmente entendieran la magnitud de lo que está por venir, muchos entrarían en pánico, y el pánico es incontrolable. Así que es más fácil mantener una narrativa de normalidad, de todo está bajo control, de la ciencia y la tecnología resolverán todos nuestros problemas. Tercero, porque reconocer el cumplimiento de las profecías bíblicas significa reconocer que hay un orden espiritual, que hay un Dios que está activo en la historia, que no somos solo accidentes cósmicos flotando en un universo sin sentido, y esa admisión desafía todo el edificio del materialismo científico que ha dominado el pensamiento occidental durante los últimos 2 siglos. Pero no importa cuánto intenten suprimir esta verdad, no importa cuánto intenten ridiculizarla o desacreditarla. La verdad tiene una manera de emerger, y en este momento, en el año 2026, está emergiendo con una fuerza imposible de contener. Cada vez más personas están despertando, cada vez más personas están sintiendo en sus espíritus que algo profundo está cambiando, y esas personas están buscando respuestas, están buscando comprensión. Y si tú eres una de esas personas, si has sentido ese llamado interno a despertar, entonces lo que voy a revelarte en los siguientes capítulos te va a ayudar a conectar los puntos, te va a dar claridad, te va a mostrar que no estás loco, que no estás solo y que lo que estás percibiendo es real. Las 7 señales están aquí y es momento de que las veamos cara a cara. Ahora vamos a entrar en el núcleo de esta revelación. Vamos a analizar una por una las 7 señales principales que la Biblia describe como marcadores del tiempo del fin. Y no lo haremos de manera superficial.
Vamos a sumergirnos en los textos originales, en los contextos históricos y, sobre todo, en la manifestación concreta de estas señales en el año 2026. Prepárate, porque lo que vas a descubrir te va a dejar sin aliento. Señal número 1. Guerras y rumores de guerras a escala global. Jesús dijo en Mateo 24, 6, 7, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora, la pregunta obvia es, ¿no ha habido siempre guerras? Por supuesto, la historia humana está manchada de sangre desde el principio, pero lo que Jesús está describiendo aquí no son conflictos aislados, está describiendo un patrón de conflictos globales, interconectados, que involucran a naciones y reinos en una escala sin precedentes. Y aquí está lo fascinante. Ese patrón solo comenzó a manifestarse realmente en el siglo XX con las dos guerras mundiales. Antes de eso, las guerras eran regionales, podían ser devastadoras, pero no globales. No involucraban a casi todas las naciones del planeta simultáneamente. Pero ahora, en el año 2026, no solo tenemos las lecciones de las guerras mundiales del pasado, tenemos algo mucho más peligroso, la posibilidad real de una tercera guerra mundial. Mira el tablero geopolítico actual. Las tensiones entre Estados Unidos y China han alcanzado niveles críticos. El conflicto en Ucrania ha reactivado la Guerra Fría con Rusia. Medio Oriente continúa siendo un polvorín con múltiples frentes activos. Las disputas por recursos naturales, especialmente agua y tierras raras, están creando nuevos focos de conflicto en África y Asia. Y lo más alarmante de todo, tenemos 9 países con armas nucleares, 9 países con la capacidad de destruir el planeta entero, y las doctrinas de disuasión nuclear que mantuvieron la paz durante la Guerra Fría se están erosionando. Los líderes mundiales hablan cada vez con más ligereza sobre el uso de armas tácticas nucleares. La retórica belicista ha alcanzado niveles que no veíamos desde los años 60. Pero aquí está el cumplimiento profético específico. No es solo la existencia de guerras, son los rumores de guerras. Esa frase es crucial. En el mundo antiguo, los rumores de guerra llegaban lentamente, a través de mensajeros, de caravanas, de barcos. Podían pasar semanas o meses antes de que las noticias de un conflicto lejano llegaran a tu ciudad. Pero ahora, en la era de Internet y las redes sociales, los rumores de guerra son instantáneos y constantes. Cada día, cada hora, cada minuto hay nueva información, nueva especulación, nuevos análisis sobre posibles conflictos. La consciencia global está saturada de rumores de guerra, y eso crea algo que los psicólogos llaman ansiedad anticipatoria, el miedo constante de que algo terrible está a punto de suceder. Millones de personas en todo el mundo viven ahora con ese miedo, lo sienten en sus cuerpos, lo perciben en el ambiente, y eso es exactamente lo que Jesús describió hace 2000 años. Señal número 2. Terremotos, hambres y pestilencias. Continuando en el mismo pasaje, Jesús dice, y habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Nuevamente, los escépticos dirán, siempre ha habido terremotos y hambrunas. Y tienen razón, pero lo que están pasando por alto es la frecuencia, la intensidad y la escala global de estos fenómenos en nuestra época. Hablemos de los terremotos primero. Según los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, la frecuencia de terremotos significativos ha aumentado dramáticamente en las últimas décadas. No solo estamos hablando de más terremotos pequeños que ahora podemos detectar gracias a mejor tecnología, estamos hablando de terremotos masivos, devastadores, que ocurren con una regularidad alarmante. Japón, Chile, Haití, Nepal, Turquía, los ejemplos son innumerables. Y lo que es más inquietante, los científicos están advirtiendo que estamos entrando en un periodo de mayor actividad sísmica global debido a cambios en el movimiento de las placas tectónicas. El cinturón de fuego del Pacífico está más activo que nunca. Ahora hablemos de las hambres. En el año 2026, a pesar de toda nuestra tecnología agrícola, a pesar de toda nuestra capacidad productiva, tenemos más de 800 millones de personas sufriendo hambre crónica en el mundo, y esa cifra va en aumento, no en descenso. ¿Por qué? Por una combinación de factores. El cambio climático está destruyendo cosechas en regiones enteras. Las sequías son más frecuentes y más severas. Las inundaciones arrasan campos cultivados. Los conflictos armados interrumpen las cadenas de suministro.
La especulación financiera con commodities agrícolas hace que los precios de los alimentos sean inaccesibles para millones. Y ahora, con las tensiones geopolíticas, estamos viendo cómo ciertos países usan el alimento como arma, cortan exportaciones de granos para presionar a otras naciones. El resultado es que regiones enteras enfrentan la amenaza real de hambrunas masivas. Y esto no está sucediendo en la Edad Media, está sucediendo ahora en el siglo XXI, en la era de la abundancia tecnológica. Y luego tenemos las pestilencias. Las pestilencias. ¿Necesito siquiera mencionar lo obvio? La pandemia de COVID-19, que comenzó en 2020, no fue un evento aislado, fue una advertencia. Mostró cuán vulnerable es nuestra civilización globalizada a los patógenos. Y desde entonces hemos visto el surgimiento de nuevas variantes, nuevas enfermedades. Los científicos advierten sobre la creciente resistencia a los antibióticos, sobre el derretimiento del permafrost que podría liberar virus antiguos, sobre la deforestación que pone a los humanos en contacto con reservorios animales de enfermedades desconocidas. Estamos en el amanecer de lo que algunos expertos llaman la era de las pandemias. Y eso, amigo mío, es cumplimiento profético literal. Jesús no dijo que habría una pestilencia, dijo pestes, plural, y eso es exactamente lo que estamos viendo. Señal número 3. Señales en los cielos. En Lucas 21, 25, 26, Jesús amplía su descripción. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Este es un pasaje extraordinario porque combina fenómenos celestiales con crisis ecológicas. Hablemos primero de las señales en los cielos. En los últimos años hemos sido testigos de fenómenos astronómicos que han captado la atención mundial: eclipses solares totales que cruzan continentes, lunas de sangre, tormentas solares de intensidad récord, el aumento dramático en avistamientos de meteoros y bólidos. Pero hay algo más profundo aquí. La frase «las potencias de los cielos serán conmovidas» se refiere a una perturbación en el orden cósmico. Y resulta que los astrofísicos han confirmado que el campo magnético de la Tierra se está debilitando. El Sol está entrando en un ciclo de actividad inusual. Hay anomalías en el sistema solar que los científicos no terminan de comprender. Pero la parte más escalofriante de este versículo es la descripción de las reacciones humanas. Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿No es esa una descripción perfecta de la crisis climática que enfrentamos en 2026? El aumento del nivel del mar está amenazando ciudades costeras en todo el mundo. Las tormentas son más intensas, más frecuentes. Huracanes categoría 5 que antes eran raros, ahora son casi rutinarios. El bramido del mar no es una metáfora, es literal. Las poblaciones costeras viven con miedo constante. Y la frase «desfalleciendo por el temor y la expectación» describe perfectamente la ecoansiedad que afecta a millones de personas, especialmente jóvenes, que ven el futuro del planeta con terror. La salud mental global está en crisis precisamente por esta razón. Las personas sienten que algo terrible e inevitable se aproxima, y tienen razón. Algo se aproxima, pero no es solo ecológico, es profético. Ahora entramos en las señales que son quizás las más controversiales, las más censuradas, las que las instituciones religiosas y seculares prefieren no discutir abiertamente, pero son también las más evidentes para aquellos que tienen ojos para ver. Señal número 4. El engaño masivo y los falsos profetas. Jesús fue enfático sobre esto. En Mateo 24:11 dice: «Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». Y luego, en el versículo 24, añade: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Piensa en la magnitud de esa afirmación. El engaño será tan sofisticado, tan convincente, que incluso los creyentes más devotos correrán el riesgo de ser engañados. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en 2026? En múltiples niveles. Primero tenemos el auge de movimientos religiosos sincretistas que mezclan elementos del cristianismo con New Age, con filosofías orientales, con prácticas ocultistas.
Hay mega iglesias predicando un evangelio de prosperidad que es fundamentalmente anticristiano. Hay líderes espirituales con millones de seguidores que niegan las doctrinas básicas de la fe mientras afirman ser cristianos. Hay una explosión de espiritualidad falsa, astrología, canalización, contacto con entidades, todo presentado de manera atractiva en redes sociales, pero el engaño va más allá de lo religioso. Vivimos en la era de la desinformación masiva, deepfakes tan convincentes que no puedes distinguir la realidad de la ficción, algoritmos de inteligencia artificial que pueden crear contenido indistinguible del generado por humanos, narrativas mediáticas controladas por corporaciones y gobiernos que manipulan la percepción de la realidad. Y aquí está lo profético. Jesús dijo que harían grandes señales y prodigios. En el contexto moderno, eso podría referirse perfectamente a la tecnología que parece milagrosa: hologramas, realidad aumentada, manipulación genética, implantes neuronales que prometen trascender las limitaciones humanas. Todo esto se presenta como progreso, como evolución, como el siguiente paso de la humanidad, pero en realidad es una forma de engaño que aleja a las personas de Dios y las hace poner su fe en la tecnología, en la ciencia, en el transhumanismo. Señal número 5. La apostasía y el enfriamiento del amor en Mateo 24:12. Jesús hace una declaración desgarradora: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en 2 Tesalonicenses 2:3, Pablo habla de la apostasía que debe venir primero antes del día del Señor. Apostasía significa abandono de la fe, rechazo de la verdad, y eso es exactamente lo que estamos viendo en 2026 a una escala masiva. Las iglesias en Europa están vacías, convertidas en museos, restaurantes, clubes nocturnos. En América Latina, tradicionalmente católica, millones están abandonando el cristianismo o moviéndose hacia formas distorsionadas de fe. En Estados Unidos, la categoría de no afiliados religiosamente es la de mayor crecimiento, pero no se trata solo de números, se trata de algo más profundo: el enfriamiento del amor. Mira a tu alrededor. Vivimos en una sociedad más conectada tecnológicamente que nunca y sin embargo más aislada emocionalmente. La soledad se ha convertido en una epidemia. Las relaciones son superficiales, transaccionales, descartables. El amor verdadero, ese amor sacrificial, comprometido, duradero que Jesús enseñó, es cada vez más raro. En su lugar tenemos narcisismo, tenemos obsesión con el yo, tenemos una cultura de cancelación donde no hay perdón, no hay gracia, no hay redención. Tenemos polarización extrema donde las personas no pueden siquiera dialogar con quienes piensan diferente. Y en medio de todo esto hay una frialdad, una dureza de corazón que es palpable. Las personas pasan junto a indigentes sin mirarlos, ignoran el sufrimiento ajeno con tal de no ser incomodados. Y todo esto fue profetizado hace 2000 años. Jesús vio nuestro tiempo, vio esta frialdad y nos advirtió. Señal número 6. La predicación del Evangelio en todo el mundo. Pero no todos son señales oscuras. Hay una señal luminosa en medio de la oscuridad. Jesús dijo en Mateo 24:14: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es una de las señales más fascinantes porque requería condiciones tecnológicas específicas para cumplirse. Durante siglos, el Evangelio se difundió lentamente a través de misioneros que viajaban a pie, en barco, enfrentando enormes dificultades para alcanzar regiones remotas. Pero ahora, en el siglo XXI, especialmente en los últimos años, hemos visto una explosión sin precedentes en la difusión del Evangelio: Internet, redes sociales, traducción de la Biblia a miles de idiomas, transmisiones satelitales. Todo ello ha hecho posible que el mensaje de Cristo llegue literalmente a todos los rincones del planeta. Organizaciones misioneras reportan que en 2026 prácticamente no queda ningún grupo étnico que no haya tenido al menos contacto inicial con el Evangelio. Las Biblias digitales están disponibles en dispositivos móviles en los lugares más remotos. Hay transmisiones cristianas en todos los idiomas. El testimonio ha sido dado a todas las naciones. Ahora, eso no significa que todos hayan aceptado el mensaje. Al contrario, muchos lo han rechazado. Pero el punto profético es que el testimonio ha sido dado, la oportunidad ha sido presentada, y según las propias palabras de Jesús, una vez que esto se cumpla, entonces vendrá el fin. Así que esta señal, lejos de ser motivo de celebración sin más,
es también una indicación de cuán cerca estamos del clímax profético. La fase de testimonio global está completa o muy cerca de estarlo. Lo que viene después es lo que las profecías llaman la Gran Tribulación. Señal número 7. La restauración de Israel y la convergencia en Jerusalén. Esta es la señal que muchos consideran la más importante de todas, porque funciona como un reloj profético. Jesús habló de Jerusalén siendo pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21-24. Durante casi 2000 años, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de Tecuntar, Cristo, el pueblo judío estuvo disperso por el mundo, sin patria, sin templo, sin soberanía sobre su tierra ancestral. Pero algo extraordinario sucedió en el siglo XX. En 1948, después del horror del Holocausto, se estableció el Estado de Israel. Los judíos regresaron a su tierra, y en 1967, en la Guerra de los 6 Días, Jerusalén volvió a estar bajo control israelí por primera vez en casi 2 milenios. Esto no es un evento político ordinario, es el cumplimiento de profecías de Ezequiel, de Isaías, de Jeremías, de Zacarías, que hablaron de una restauración futura de Israel. Y aquí está lo crucial. Jesús usó la higuera como símbolo profético. Dijo: «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». Mateo 24, 32, 33. En la simbología bíblica, la higuera representa a Israel. El reverdecimiento de la higuera, el brote de sus hojas, es la restauración de Israel como nación. Y Jesús dice que la generación que vea ese reverdecimiento no pasará hasta que todo se cumpla. Ahora, si tomamos 1948 como el año del reverdecimiento y consideramos que una generación bíblica es de aproximadamente 70-80 años, bueno, haz las cuentas. Estamos en 2026. Han pasado 78 años desde 1948. Estamos literalmente en la ventana temporal que Jesús describió. Y no solo eso. En los últimos años hemos visto una convergencia sin precedentes de naciones contra Israel, exactamente como Zacarías profetizó en el capítulo 12. «He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos». Mira lo que está sucediendo en 2026. Las tensiones en Medio Oriente están en su punto más alto. Las naciones se están alineando exactamente como las profecías de Ezequiel 38-39 describen. Hay una coalición emergente de naciones del norte y del este con intenciones hostiles hacia Israel. Hay presión internacional sin precedentes para dividir Jerusalén, para crear un Estado palestino en tierras bíblicas. Y según las profecías, esto culminará en una confrontación masiva, en una guerra que traerá intervención divina directa. Estamos viendo el escenario montándose frente a nuestros ojos, y la mayoría de las personas no tienen idea de la magnitud profética de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo respondemos al hecho de que las 7 señales proféticas principales se están cumpliendo simultáneamente en nuestra generación? Primero necesitamos entender que no estamos hablando de especulación, no estamos hablando de teorías, estamos hablando de hechos verificables que cualquiera puede investigar por sí mismo. Las guerras, los desastres naturales, las pandemias, el engaño masivo, la apostasía, la difusión global del Evangelio, la restauración de Israel. Todo esto es documentable, observable, innegable. La pregunta no es si estas cosas están sucediendo, la pregunta es qué significan y cómo debemos responder. Lo primero que debemos comprender es que estas señales no son castigos arbitrarios de un Dios vengativo. Son advertencias, son llamados al despertar, son oportunidades para que la humanidad se detenga, reflexione y reconsidere su camino, porque el camino que hemos estado siguiendo como civilización es insostenible. Hemos construido un sistema económico basado en la codicia y la explotación. Hemos creado una cultura de muerte que mata a millones de inocentes en el vientre. Hemos normalizado la perversión sexual, la destrucción de la familia, el relativismo moral. Hemos puesto al hombre en el lugar de Dios, declarando que podemos rediseñar el cuerpo humano, que podemos redefinir el género, que podemos crear vida en laboratorios, que podemos jugar a ser dioses. Y todo esto tiene consecuencias. No porque Dios sea arbitrario, sino porque hay leyes espirituales, leyes morales, leyes cósmicas, que cuando se violan producen consecuencias inevitables.
Las señales que estamos viendo son el resultado de esas violaciones acumuladas, son el fruto de generaciones de rebelión contra el orden divino, pero también son, en la misericordia de Dios, una última oportunidad, una última llamada, porque hasta el último momento, hasta el último segundo antes del juicio final, Dios está extendiendo su mano, ofreciendo perdón, ofreciendo salvación, ofreciendo la posibilidad de cambio. Pero esa oferta no durará para siempre. Hay un momento en la historia cuando la puerta se cierra, cuando la paciencia de Dios se agota, cuando el juicio se vuelve inevitable, y todas las señales indican que nos estamos acercando rápidamente a ese momento. Ahora, esto no significa que debamos entrar en pánico, no significa que debamos abandonar nuestras responsabilidades o retirarnos del mundo, al contrario. Significa que debemos vivir con urgencia espiritual, significa que debemos priorizar lo eterno sobre lo temporal, significa que debemos evaluar nuestras vidas a la luz de la eternidad. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tu energía? ¿Estás persiguiendo cosas que no durarán? ¿Estás viviendo como si tuvieras todo el tiempo del mundo? Porque, amigo, el tiempo se está acabando. No en un sentido de cuenta regresiva literal donde podemos marcar una fecha en el calendario, pero sí en el sentido de que la ventana de oportunidad se está cerrando. Los eventos se están acelerando, la historia se está moviendo hacia su clímax, y cada persona en este planeta necesita hacerse la pregunta más importante de todas. ¿Estoy preparado? ¿Está mi alma en orden? ¿He hecho las paces con Dios? Porque te garantizo algo. Cuando las cosas realmente comiencen a desmoronarse, cuando la gran tribulación comience en serio, no habrá tiempo para ponerse a cuentas con Dios. No habrá tiempo para arrepentimiento de último minuto cuando estés en medio del caos. El momento de prepararse es ahora. El momento de despertar es ahora. El momento de tomar decisiones espirituales fundamentales es ahora. Mientras todavía tienes la libertad de hacerlo, mientras todavía tienes acceso a la verdad, mientras tu mente todavía está clara y puedes discernir. Porque viene un tiempo cuando esa claridad se volverá mucho más difícil de mantener. Cuando el engaño será tan intenso, cuando la presión será tan grande, cuando la persecución será tan severa, que solo aquellos que tengan raíces espirituales profundas podrán permanecer firmes. Ahora quiero hablarte directamente a ti, no como audiencia, no como número de visualizaciones, sino como un alma individual que está escuchando este mensaje en este momento específico de tu vida. No es casualidad que estés aquí, no es casualidad que hayas llegado hasta este punto del video. Algo en tu espíritu te ha guiado hasta aquí porque necesitas escuchar esto, porque estás siendo llamado a algo más grande de lo que has vivido hasta ahora. Y la pregunta es, ¿cómo vas a responder? Déjame decirte algo que puede sonar duro, pero que es verdad. La mayoría de las personas que escuchen este mensaje no harán nada con él. Lo encontrarán interesante, quizás compartan el video, quizás comenten algo, pero en una semana, en un mes, habrán vuelto a sus rutinas, habrán permitido que el mundo los distraiga nuevamente, habrán permitido que las preocupaciones de la vida diaria, las redes sociales, el entretenimiento, el trabajo, los problemas cotidianos, vuelvan a consumir toda su atención, y habrán perdido este momento de claridad, este momento de llamado, este momento de oportunidad, y eso será una tragedia, porque los momentos de despertar espiritual genuino no vienen todos los días, son raros, son preciosos, y cuando los dejamos pasar, cuando ignoramos el llamado, algo se endurece en nuestro corazón, nos volvemos un poco más sordos a la voz de Dios, un poco más ciegos a las señales, un poco más muertos espiritualmente, pero tú no tienes que ser parte de esa mayoría, tú puedes elegir responder, y la respuesta comienza con algo muy simple pero muy profundo: arrepentimiento. Ahora, cuando digo arrepentimiento, no estoy hablando de sentir culpa o vergüenza. Estoy hablando de metanoia, que es la palabra griega que significa un cambio fundamental de mente, de perspectiva, de dirección. Es darte cuenta de que has estado viviendo tu vida de forma equivocada, que has estado persiguiendo las cosas equivocadas, que has estado poniendo tu fe en las cosas equivocadas, y decidir en este momento cambiar de dirección, decidir que a partir de ahora tu vida va a ser diferente, que vas a priorizar tu relación con Dios sobre todo lo demás, que vas a buscar la verdad sin importar cuán incómoda sea, que vas a vivir con integridad, con propósito, con conciencia espiritual, y eso se traduce en acciones concretas. Significa que si has estado viviendo en pecado, necesitas dejarlo, no mañana,
no la próxima semana. Ahora, si estás en una relación que sabes que no honra a Dios, termínala. Si estás involucrado en prácticas que sabes que son destructivas, abandónalas. Si has estado mintiendo, robando, engañando, manipulando, detente. Si has estado consumiendo pornografía, drogas, alcohol en exceso, corta eso de tu vida. Si has estado lleno de amargura, de resentimiento, de falta de perdón hacia alguien, suelta eso, porque estas cosas son cadenas, son pesos que te impiden volar espiritualmente, son anclas que te mantienen atado a la oscuridad, y en los tiempos que vienen no puedes darte el lujo de estar cargado con ese peso. Pero no es suficiente solo dejar cosas. Necesitas llenar ese vacío con algo positivo. Necesitas comenzar a alimentar tu espíritu. ¿Cómo? Lee la Biblia. No de forma ritual, no solo un versículo al día para sentirte bien contigo mismo. Lee con hambre, lee con intensidad, lee buscando entender, buscando conocer a Dios, buscando transformación. Ora, no oraciones memorizadas y vacías. Ora con tu corazón. Habla con Dios como hablarías con tu mejor amigo. Dile tus miedos, tus dudas, tus fracasos, tus anhelos, y escucha, porque Dios habla, no siempre con voz audible. A veces es una impresión en tu espíritu, a veces es a través de las escrituras, a veces es a través de circunstancias, pero si estás prestando atención, lo escucharás. Rodéate de personas que también están despiertas espiritualmente. Encuentra una comunidad de creyentes genuinos. No estoy hablando de ir a una iglesia solo porque es lo que se supone que debes hacer. Estoy hablando de conectar con personas que realmente aman a Dios, que realmente buscan la verdad, que realmente están viviendo su fe de manera auténtica, porque en los tiempos que vienen vas a necesitar esa comunidad, vas a necesitar ese apoyo, vas a necesitar hermanos y hermanas que puedan fortalecerte cuando estés débil, que puedan recordarte la verdad cuando estés confundido, que puedan orar por ti cuando estés bajo ataque espiritual y finalmente vive con propósito eterno. Esto significa que cada decisión que tomes, cada relación que cultives, cada recurso que uses, debe ser evaluado a la luz de la eternidad. Pregúntate, ¿esto me acerca a Dios o me aleja? ¿Esto contribuye al reino de Dios o al reino de este mundo? ¿Esto tendrá valor en 100 años o es solo gratificación temporal? Cuando comienzas a vivir con esta mentalidad, todo cambia. Tus prioridades se reordenan. Las cosas que pensabas que eran importantes se vuelven triviales. Y las cosas que ignorabas se vuelven absolutamente centrales. Y esa transformación de perspectiva es exactamente lo que necesitas para navegar los tiempos que vienen. Estamos llegando al final de este mensaje, pero en realidad esto no es un final, es un comienzo, es el comienzo de tu despertar, el comienzo de tu preparación, el comienzo de tu jornada hacia la verdad más profunda. Y quiero dejarte con algunas reflexiones finales que espero que lleves contigo no solo hoy, no solo esta semana, sino por el resto de tu vida. Primero, no estás solo. Sé que cuando comienzas a ver lo que realmente está sucediendo en el mundo puede ser abrumador, puede hacerte sentir aislado, como si fueras el único que ve la verdad mientras todos los demás siguen dormidos, pero no estás solo. Hay millones de personas en todo el planeta que están despertando, que están viendo las señales, que están sintiendo el llamado, que están preparándose. Y aunque puedas sentirte solo en tu familia, en tu trabajo, en tu círculo social inmediato, hay una familia espiritual global que está pasando por el mismo proceso, y en los tiempos que vienen, esa familia se va a reconocer mutuamente, se van a encontrar, se van a fortalecer mutuamente, porque Dios está levantando un remanente, un pueblo que no se va a inclinar ante las presiones de este mundo, un pueblo que va a permanecer fiel sin importar el costo. Segundo, el tiempo es más corto de lo que crees. No te dejes adormecer por la aparente normalidad de la vida cotidiana. Sí, el sol sigue saliendo cada día. Sí, las personas siguen yendo al trabajo, a la escuela, al supermercado. Sí, la vida continúa con cierta rutina, pero debajo de esa superficie de normalidad hay corrientes tectónicas moviéndose, hay fuerzas espirituales en conflicto, hay un momentum histórico que se está acelerando, y en algún momento, quizás muy pronto, va a haber un punto de quiebre, un momento en que todo lo que parecía estable va a temblar, y cuando llegue ese momento no habrá tiempo para preparación de último minuto. La preparación tiene que ser ahora. El fortalecimiento espiritual tiene que ser ahora. La decisión de en qué lado vas a estar tiene que ser ahora. Tercero, no permitas que el miedo te paralice, pero tampoco te permitas la complacencia. Hay un equilibrio delicado que necesitas mantener. Por un lado, la información que has recibido en este mensaje puede generar miedo.
Y eso es natural, lo desconocido da miedo, el cambio da miedo, la posibilidad de sufrimiento da miedo. Pero el miedo no puede ser tu guía, el miedo paraliza. El miedo te hace tomar decisiones estúpidas. El miedo te hace rendirte antes de tiempo. En lugar de miedo, necesitas tener reverencia, necesitas tener sobriedad espiritual, necesitas tener una comprensión clara de la realidad sin estar emocionalmente abrumado por ella. Y eso solo viene de una fe profunda en que Dios está en control, que nada de lo que está sucediendo le toma por sorpresa, que todo, absolutamente todo, está dentro de su soberanía, y que si tú estás en sus manos, si tu vida está rendida a Él, entonces, sin importar lo que venga, estarás bien, no necesariamente cómodo, no necesariamente libre de sufrimiento, pero bien en el sentido más profundo y eterno de la palabra. Por otro lado, no puedes caer en la complacencia. No puedes decir, bueno, si Dios está en control, entonces yo no necesito hacer nada. Esa es una perversión de la fe. Dios está en control, sí, pero Él ha elegido trabajar a través de agentes humanos, ha elegido llamarte a ti a ser parte de su plan. Y eso requiere tu participación activa, requiere que tomes decisiones, que actúes, que te prepares, que te fortalezcas, que uses los recursos, el tiempo, las oportunidades que tienes ahora para estar listo para lo que viene. Cuarto, comparte esta verdad, pero hazlo con sabiduría. Una vez que tus ojos han sido abiertos, hay una urgencia natural de querer abrir los ojos de otros, de querer compartir esto con tu familia, tus amigos, tus seres queridos. Y debes hacerlo, pero hazlo con sabiduría. No todo el mundo está listo para escuchar, no todo el mundo quiere despertar, y si intentas forzar esta verdad en alguien que no está listo, solo crearás conflicto y resistencia. En lugar de eso, vive la verdad. Deja que tu vida transformada sea el testimonio más poderoso. Y cuando las personas vean el cambio en ti, cuando vean la paz en medio del caos, cuando vean la claridad en medio de la confusión, ellos vendrán a preguntar. Y entonces estarás en posición de compartir. Y cuando compartas, no lo hagas desde un lugar de superioridad o de juicio. Hazlo desde un lugar de amor, de preocupación genuina, de deseo de que otros también tengan la oportunidad de prepararse. Y finalmente, mantén tu mirada en lo eterno. Este mundo va a pasar. Todo lo que ves a tu alrededor, las ciudades, los imperios, las tecnologías, las culturas, todo es temporal. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice 1 Juan 2,17. No ancles tu identidad, tu seguridad, tu esperanza en las cosas de este mundo. Ánclalas en Dios, ánclalas en su reino eterno, porque eso es lo único que va a permanecer cuando todo lo demás se desmorone. Entonces, ¿cuál es el llamado a la acción? Es simple pero profundo. Despierta, prepárate, permanece firme. Despierta a la realidad de los tiempos en que vives. Prepárate espiritualmente, mentalmente, emocionalmente para lo que viene. Y cuando vengan las pruebas, cuando vengan las presiones, cuando vengan las tentaciones de rendirte o de comprometer tu fe, permanece firme, porque al final los que permanezcan firmes hasta el fin serán salvos. Y déjame terminar con esto. Las 7 señales no son motivo de desesperación, son motivo de esperanza, porque significan que todo lo que Dios prometió se está cumpliendo, significan que la historia está llegando a su culminación, significan que el sufrimiento de este mundo no durará para siempre, significan que viene un nuevo mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra donde la justicia morará. Significan que cada lágrima será enjugada, que cada dolor será sanado, que cada injusticia será corregida. Significan que el mal no tendrá la última palabra, que la oscuridad no vencerá, que la luz está por amanecer de forma definitiva, así que levanta tu cabeza, fortalece tu corazón, afirma tu fe, porque tu redención se acerca, y cuando mires hacia atrás, cuando veas todo lo que tuviste que atravesar, cuando veas cómo Dios te sostuvo en medio de todo, comprenderás que valió la pena, que todo, absolutamente todo, tenía un propósito, y que el privilegio de haber vivido en estos tiempos, de haber sido testigo de estas señales, de haber participado en este momento crucial de la historia, fue uno de los mayores honores que pudiste recibir. Las 7 señales están aquí. El reloj profético está marcando, y la pregunta que define tu eternidad es ¿cómo vas a responder? Que tu respuesta sea digna del llamado que has recibido, que tu vida sea un testimonio de fe inquebrantable, y que cuando todo esté dicho y hecho, puedas estar frente a tu Creador y escuchar las palabras que todo seguidor de Cristo anhela oír. Bien,
buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén.